Bueno, y como ya habíamos hablado, en el trabajo práctico que les mandé, por ejemplo, el punto número 1 dice escribir la fórmula y nombrar por las 3 nomenclaturas correspondientes. Esto se trata de sales de hidrácido. Por ejemplo, yo tengo el ácido clorhídrico más el hierro con 2, es lo mismo que les expliqué en el video. Dijimos que el hidrógeno se sustituye por el metal, acá con 2. Entonces lo único que vamos a hacer es escribir los elementos, me dice que está trabajando con 2, escribo la fórmula y, bueno, no les había explicado esa parte. Nomenclatura, las 3 nomenclaturas que tenemos para las sales de hidrácido, que pensé que no se los había pedido, pero ahora que lo leo sí. La nomenclatura tradicional lo vamos a llamar, por ejemplo, cloruro ferroso. Por nomenclatura de atomicidad, vamos a nombrar los átomos. Tengo 2 átomos de cloro, entonces lo voy a nombrar dicloruro de hierro. Tengo un solo átomo de hierro. Y por esto lo voy a nombrar cloruro de hierro. Entre paréntesis, el estado de oxidación con el que trabaja el metal, que es 2. Y bueno, ya les hice el primer ejercicio, así que tienen que hacer el segundo. El ejercicio número 2 dice, nombrar las siguientes sales. Bueno, ahí ya vemos que, por ejemplo, está el metal, tenemos el azufre, entonces sabemos que este se va a llamar sulfuro. Es lo mismo que hacer esto, por ejemplo, para que se guíen. Yo sé que el azufre trabaja con 2, entonces en este caso voy a reemplazar por el plomo. El plomo trabaja con 2 y 4. Y si la fórmula me quedó así, significa que si este trabaja con 2 y acá no tengo ningún átomo, significa que este también trabaja con 2. Distinto sería en el otro que tengo así, significa que el plomo está trabajando con otro estado de oxidación. Así que bueno, si tienen dudas en eso, lo consultan. Después, el punto número 3, escribir la fórmula de los siguientes compuestos. Bueno, eso ya más o menos... también tiene que ver con sales de hidrácido. Solamente tienen que escribir la fórmula. Ya les di ejemplos en el primer punto de nomenclatura. Punto número 4. Complete las siguientes ecuaciones sobre formación de los siguientes compuestos. Por ejemplo, tengo N2 más O2. La fórmula N2O3, esto es un ejemplo. En el caso de, a ver, ¿cuál les puedo hacer? Le voy a hacer una que no esté ahí. Por ejemplo, yo tengo así, más, ¿qué cosa me va a dar esto? En este caso, si yo acá veo presente un oxígeno, significa que acá voy a tener un oxígeno. Siempre recuerden que de este lado de la reacción, o sea, estos se llaman reactivos y lo que obtengo se llama producto. Cuando hago reaccionar dos elementos, hay determinados elementos, que eso también lo he explicado, que en la parte de los reactivos se van a escribir biatómicos, o sea, sería con 2 átomos. Esos elementos son el nitrógeno, el cloro, bromo, yodo, hidrógeno y oxígeno. ¿Esto por qué? Porque en la naturaleza no existen solos. O sea, yo no voy a encontrar un hidrógeno así en la naturaleza. Siempre se encuentra biatómico.
Lo mismo con todos los otros elementos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esta fórmula, no significa que acá vayan escrito así, o sea, así y así. Eso depende del estado de oxidación con el que van a trabajar y todo eso. O si yo tengo así, por ejemplo, se trabaja con 3, no significa que yo acá voy a poner N2O2, eso está mal. El 2 significa que así se escribe en una reacción, pero no en el producto, o sea, en lo que yo voy a obtener. En ese caso, acá me indica ya el estado de oxidación. Entonces lo único que voy a hacer acá es, bueno, tengo el nitrógeno trabajando con 3. Tengo acá el oxígeno, escribo los dos elementos. El oxígeno sé que siempre trabaja con -2, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a cruzar los estados de oxidación, me va a quedar N2O3. Eso espero que quede claro, que no, o sea, que tenga un 2 acá no significa que ese 2 vaya acá. Después, el punto número 5, escriba la fórmula molecular y dé el nombre de los óxidos que se forman con los siguientes elementos. Óxidos, ya dijimos la palabra óxidos, que significa que hay oxígeno, solamente oxígeno, mezclado con metal o no metal. Entonces ahí, bueno, me da, por ejemplo, el bromo con estado de oxidación 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ver, o sea, esta fórmula no la hagan. Van a escribir la fórmula nada más. Por ejemplo, voy a escribir así, bromo oxígeno. Este trabaja con 1, este sabemos siempre trabaja con -2. Se van a cruzar los estados. Va a quedar así, por ejemplo. Y bueno, eso es lo que tienen que hacer en el punto número 5. En el punto número 6, lo que tienen que hacer es con una flecha o con colores o como lo quieran hacer, tienen que solamente relacionar, por ejemplo, yo tengo esta fórmula, entonces tengo que buscar el nombre de esto. ¿Cómo lo encuentro? Ahí en la lista. Lo tengo que unir, es como, no sé, por ejemplo, tengo así, así, acá tengo un nombre, otro nombre, y tengo, por ejemplo, unir este con este con este y este con este. Eso es lo que tienen que hacer. En el punto número 7, nombrar de acuerdo a las 3 nomenclaturas los siguientes óxidos e indicar cuál es ácido y cuál básico. Bueno, en el 7 ya dijimos, nomenclaturas, las 3 son tradicional, atomicidad y stock. Ya las aclaramos en el primer video. Indicar cuál es ácido y básico. ¿A qué nos referíamos con ácido? Cuando es un no metal más oxígeno. Cuando básico es cuando es un metal más oxígeno. Y eso es lo que tienen que indicar. Después, el punto número 8. Dado el nombre de los siguientes compuestos, obtener la fórmula correspondiente. Bueno, eso ya sabemos, por ejemplo, el mercurio, sí, ese lo van a encontrar bien. El plúmbico significa plomo. Si no, por ahí capaz que no lo encuentran. Y bueno, ahí nombra por las distintas nomenclaturas. Por ejemplo, yo tengo el óxido mercurioso. Busco en la tabla el mercurio, a ver. ¿Cuántos estados de oxidación tiene? 2. Puede trabajar con 1 y con 2. ¿Qué significa mercurioso? Que trabaja con su menor estado de oxidación. ¿Cuál es su menor estado de oxidación? El 1. Entonces, bueno, ahí ya sé, escribo. ¿Cuál es la fórmula del mercurio? Esta. Está trabajando, son óxidos, así que está trabajando con oxígeno. Entonces, yo dije, bueno, que está trabajando con 1. Sabemos que el oxígeno siempre trabaja con -2. Entonces lo que voy a hacer es cruzar los estados y me va a quedar la fórmula así. Eso es lo que tienen que hacer. Después, bueno, tienen unas por atomicidad, por stock. Básicamente es eso.
Ya sabemos, en el primer video les expliqué cómo se nombran cuando trabajan con 2 estados, con 3 estados, con 4 estados. Entonces a partir de eso van a poder sacar la fórmula así. Siempre primero se fijan en la tabla. A ver, por ejemplo, el óxido sulfúrico. El azufre, sulfúrico significa azufre. El azufre tiene 3 estados de oxidación. Según el video que yo les expliqué, cuando tiene terminación ico, por ejemplo sulfúrico, cuando trabaja con tal estado de oxidación. Entonces, ¿qué hago? Escribo el elemento. Este sé que siempre trabaja con -2, entonces, según el video en el que yo les expliqué, con qué estado de oxidación trabaja. Y lo que vamos a hacer es cruzar los estados y esa va a ser mi fórmula. Bueno, en este caso se los voy a hacer porque, por ejemplo, en el caso de ser múltiplos o pares, cuando son pares, vamos a explicarlo más fácil. Por ejemplo, el oxígeno dijimos que trabaja con 2, el azufre con 6. Acá tengo números pares. Si yo las puedo simplificar, los simplifico. Entonces acá este me va a quedar 1 y este me va a quedar 3. Por lo tanto, la fórmula va a quedar así, simplificada. Mientras se pueda simplificar, la simplifica. Porque si no, no existiría la fórmula. Y así van sacando en el punto número 8. En el punto número 9 dice: formular a partir de los siguientes metales y no metales todos los hidruros correspondientes y nombrarlos. Por ejemplo, el sodio. El sodio, que es un metal. Bueno, hidruro significa que trabaja con hidrógeno. El hidruro correspondiente, entonces, el estado de oxidación nos fijamos. El sodio, ¿qué estado de oxidación tiene? 1. Entonces, tiene estado de oxidación 1. El hidrógeno, estado de oxidación -1. Se cruzan. Bueno, ya sabemos que la fórmula nos va a quedar así. Así que este sería hidruro de sodio. Y así tienen que hacer con los otros. El punto número 10, nombrar los siguientes ácidos hidrácidos. Eso, bueno, ya vimos cómo nombrar los hidruros no metálicos. Teníamos sulfuro de, por ejemplo, siempre terminación uro de hidrógeno, o la otra forma era ácido y terminación hídrico. Y eso sería lo que tienen que hacer para el trabajo práctico.